de Donald Trump a Zelensky ante las garras del imperio. Pudimos ver este viernes 28 pasado de febrero un espectáculo de mal gusto entre el presidente de Estados Unidos, su vicepresidente y su invitado de Ucrania, el presidente Zelensky. En una importante conferencia de prensa se discutieron posibles acuerdos entre Ucrania y Rusia. Donald Trump como el intermediario. Vimos no un diálogo abierto que se estuvo transmitiendo a través de diferentes medios de comunicación, especialmente la televisión, donde discutían de manera airada y agresiva el vicepresidente Donald Trump y Zelensky, en busca de que Zelensky pudiera dar su brazo a torcer de Estados Unidos para llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Las exigencias de Estados Unidos estaban bien claras y definidas, que Ucrania debe pagarle a ellos más de 500,000 millones de dólares, ya que la mayor parte de la guerra entre Ucrania y Rusia la ha financiado Estados Unidos. Zelensky se niega, porque ha dicho que el gobernante pasado, o sea, Joe Biden, no le exigió ningún tipo de firmas de papeles para que Ucrania deba devolver esos recursos económicos que recibió como financiamiento de la guerra. Zelensky tuvo o lo mandaron a parar de la silla en un encuentro en la oficina oval de la Casa Blanca. Un encuentro de esta magnitud que en vez de ser un diálogo abierto, se convirtió en una discusión. Veíamos los ceños fruncidos de parte del vicepresidente de Estados Unidos, de su presidente Donald Trump y de Zelensky. Un ambiente no agradable, donde llamaron a Zelensky malagradecido y que prácticamente él no tenía voz ni voto, que simplemente debía someterse a las exigencias de Estados Unidos, o de lo contrario la paz peligraba. Y si él se embarcaba en seguir empeñado en mantener la guerra, al final del camino no contaría con el apoyo de Estados Unidos. Cantó como un gallo Zelensky y habrá de poner como una gallina, porque con las garras del imperio es difícil quien pueda. Y Ucrania, como país pequeño, que dicho presidente lo metió en esa vuelta rara, empujado por Europa y por Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está exigiendo que se les devuelva los casi 400,000 millones de dólares que han invertido financiando el hecho bélico. A cambio, Estados Unidos está pidiendo que se les otorguen los derechos de explotar las tierras raras. O sea que Ucrania debe entregarle sus recursos naturales para poder saldar una deuda que no fue firmada por parte de Zelensky ni del expresidente Joe Biden de Estados Unidos. Prácticamente acorralado,
Zelensky no pudo llegar a un acuerdo con Estados Unidos para garantizar el cese de la guerra. Pero eso no se queda ahí. Estados Unidos ha dicho que Zelensky no será recibido por parte de ellos hasta tanto no se llegue a un acuerdo de paz. Y Zelensky tiene que dejar de hablar mal de Vladimir Putin y simplemente tiene que centrarse en el proceso de paz para entonces garantizar ciertas garantías a Ucrania. Zelensky sigue pidiendo que haya una paz duradera y que Putin y Rusia vuelvan a violentar los acuerdos. Zelensky ha metido a su país en un tremendo lío. Trump lo ha llamado dictador y actor o cómico de medio éxito, denigrando al presidente de Ucrania. Y Trump ha dicho reiteradas veces que Ucrania fue la culpable de la intervención de Rusia. Zelensky, después de meterse en ese lío, de darle el visto bueno para una posible instalación de una base de la OTAN en la frontera con Rusia, ha traído consigo consecuencia nefasta para su país. Más de 8 millones han tenido que dejar a Ucrania sus viviendas, sus lugares, para trasladarse a otros pueblos y salir fuera del país, contándose entonces con miles de muertos y infraestructuras destruidas completamente, mientras Rusia se ríe sola porque sus instalaciones, sus nacionales están intactos, mientras Ucrania está devastada. Se dejó meter al medio, tanto por Europa como por Estados Unidos. Y ahora, en el momento crucial de cambio de gobierno en Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que debe cesar la guerra. No más enfrentamiento, no más muertos, y por lo tanto quieren que la paz sea el elemento principal para que definitivamente se termine la guerra. Putin ha dicho que está de acuerdo del cese de la guerra y que se firme la pipa de la paz. Pero Zelensky ha estado insistiendo que debe haber otras garantías para que esa paz sea duradera en el tiempo. Donald Trump habrá de cobrarle unas deudas que tiene Ucrania con Estados Unidos, pero unas deudas que no están bajo firmas, ya que la entrega de recursos no fueron con ningún tipo de garantías, simplemente para que Ucrania pueda enfrentar a su enemigo. Ahora los papeles se han invertido y Estados Unidos está reclamando miles de millones de dólares. Dice Donald Trump que los contribuyentes deben recibir ese dinero que se utilizó sin su consentimiento para financiar una guerra donde Estados Unidos no tiene nada que ganar. Siempre hemos dicho, y los mismos norteamericanos han dicho, que Estados Unidos no tiene amigos, que Estados Unidos simplemente tiene intereses. Y con estas reclamaciones de parte del presidente Donald Trump a Ucrania, está plasmado lo que ellos mismos vienen diciendo. No tenemos amigos, tenemos intereses. Y Estados Unidos
no invierte ni un peso en ninguna parte del mundo sin ir a sacar beneficio. Ucrania habrá de pagar con sus recursos naturales esa financiación que ha hecho Estados Unidos en la guerra entre Rusia y su país. Qué pena. Vimos cómo las garras del imperio trataron de acorralar al presidente Zelensky para que se doblegara. Mantuvo cierta dignidad, pero eso no es hasta mucho, porque sabemos que el imperio, más temprano que tarde, habrá de imponerse. Habrá de llegar la paz y Ucrania tendrá que darle cientos de miles de millones de dólares a Estados Unidos por ese apoyo que supuestamente era incondicional. Solo quienes no conocen el imperio y a Estados Unidos estaban contando de que ese financiamiento y esa entrega de recursos, así como de armas, eran de manera gratuita, de manera voluntaria. Ucrania pagará un alto precio y el pueblo ucraniano pagará con creces una decisión que nunca debió tomar el presidente de Ucrania, de darle un espacio para que se instalara una base militar de la OTAN cerca de la frontera con Rusia. Porque Rusia nunca lo va a permitir. Y compartimos con Rusia esa decisión, porque es una especie de acorralamiento de parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, que aunque ahora está como la gatita de María Ramos, sabemos que también influyó para que Zelensky estuviese de acuerdo con la aceptación de esa base militar de la OTAN. En esta conferencia de prensa que vimos y que vio el mundo, quedó ante todos nosotros las potentes garras del imperio en contra de los más humildes, de los más pequeños, de aquellos países que no pueden tener independencia ni libertad. Simplemente deben obedecer al amo. Y Zelensky tendrá que dar su brazo a torcer. La historia estará ahí y veremos que en los próximos días, meses, Ucrania tendrá que darle el visto bueno y que habrá de entregarle sus recursos naturales a Estados Unidos como compensación de los recursos económicos y bélicos que ha recibido del Imperio del Norte. Donald Trump sigue demostrando sus manos duras de que es un líder y un presidente que si no puede por la buena, se impone por las malas. Lamentamos este incidente de mal gusto, donde el imperio aplastó y acorraló al presidente Zelensky. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.